Amigos, un episodio sorprendente el otro día fue el momento en que el Parlamento Europeo literalmente explotó con las declaraciones acaloradas e intransigentes de Viktor Orbán y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Brevemente sobre el contexto. El primer ministro húngaro presentó al Parlamento un informe sobre los resultados de la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea. ¿Y qué empezó allí? Para que entiendas cómo en la Unión Europea aman a los húngaros y personalmente a Viktor Orbán, a quien llaman un agente del Kremlin y un amigo cercano de Vladimir Putin. Solo mira la reacción de los partidos de izquierda. Se regocijan por el hecho de que Hungría haya completado su presidencia. E incluso le cantaron a Orbán la canción del movimiento guerrillero italiano Bella Ciao, como si le dijeran a la cara al primer ministro húngaro: «Vete de aquí». Pero los húngaros no se ofendieron. Más tarde, Orbán volvió a tomar la palabra y simplemente destruyó a la Comisión Europea por una política conflictiva hacia Rusia, diciendo que Hungría estaba interesada en lograr la paz en Europa del Este y comenzó las negociaciones con Rusia. Amigos, prepárense para escuchar la increíble actuación del primer ministro húngaro. Bueno, yo, a su vez, compartiré mis reflexiones sobre lo que está sucediendo ahora en la Unión Europea y las perspectivas de terminar el conocido conflicto en Europa del Este. Entonces, antes de mostrarle los episodios más vívidos del escandaloso discurso de Viktor Orbán, quien, debo admitir, puso a la Comisión Europea en su lugar de manera muy diplomática, diré unas palabras. El primer ministro húngaro está librando una verdadera guerra contra Bruselas. Este conflicto no dura el primer año. Todo comenzó cuando Orbán y su partido Fidesz comenzaron a construir una política de independencia de Hungría de los dictados externos, dirigida a proteger los intereses nacionales. Es por eso que Orbán y su gobierno están bajo la implacable presión de la Unión Europea, que acusa a Hungría de violar los llamados valores europeos. El punto principal del conflicto es la independencia de Orbán. Se opone abiertamente a los burócratas de Bruselas que insisten en el cumplimiento de las reglas europeas comunes, pero Orbán cree que los intereses nacionales de Hungría siempre deben estar en primer lugar. Bruselas usa muchas palancas de presión sobre Budapest. Uno de los más duros es la congelación de los fondos de la Unión Europea, que están destinados al desarrollo de Hungría. La Comisión Europea se refiere a la supuesta violación del Estado de Derecho y la falta de lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, todos son conscientes de que no se trata de cuestiones legales, sino del deseo de Bruselas de castigar a Orbán por su intransigencia. La irritación de la élite europea es causada por la actitud dura de Orbán hacia las organizaciones no gubernamentales extranjeras. Él es muy consciente de que a través de estas estructuras en Hungría están tratando de sacudir la situación interna. Las ONG extranjeras, generosamente financiadas desde el extranjero, intervienen en los asuntos internos de Hungría, promoviendo una agenda ajena a la sociedad húngara. Orbán ha enfatizado repetidamente que no tolerará la interferencia en los asuntos de su país. Bajo el pretexto de hablar de democracia, en respuesta, Bruselas lo acusa de suprimir la libertad de expresión y atentar contra las libertades civiles. Sin embargo, una verdadera tormenta de críticas golpeó a Orbán después de su reciente viaje a Moscú, donde se reunió con Vladimir Putin. Todo esto sucedió en el contexto de la dura retórica antirrusa y las sanciones impuestas por la Unión Europea y la OTAN contra Rusia debido al conflicto en Europa del Este. En las condiciones de tales relaciones internacionales tensas, Orbán tomó la iniciativa de establecer un diálogo con Moscú. No dudó en declarar que Hungría está interesada en cooperar con Rusia y no va a seguir ciegamente las instrucciones de política exterior de la Unión Europea. Su viaje causó un fuerte descontento en Bruselas, donde dijeron que tales acciones socavaban la unidad de la Unión. Bruselas está especialmente insatisfecha con el apoyo abierto de Hungría a la posición rusa sobre el gas y otros asuntos económicos. A pesar de las críticas, Bruselas está actuando con extrema dureza, amenazando a Hungría con recortes de fondos aún mayores si no se adhiere a las políticas respaldadas por la mayoría de los países de la UE. Orbán, sin embargo, no sucumbe a estas amenazas y continúa su línea, enfatizando que Hungría tiene derecho a tomar decisiones de energía por sí misma. Hungría es quizás el único país de Europa que no se ha visto tan afectado por la crisis energética. Esto se debe en gran parte al hecho de que Hungría ha mantenido relaciones con Rusia, al darse cuenta de que sin la energía rusa, su economía podría colapsar. Curiosamente, Orbán también se negó a aceptar migrantes, pero utiliza activamente mano de obra de Rusia y Bielorrusia, lo que a su vez contribuye al desarrollo de la economía húngara. Y ahora, amigos, como prometí, escuchemos esta impresionante actuación de Viktor Orbán, quien literalmente destrozó a los burócratas europeos. Cita de Viktor Orbán. La verdad es que veo que no te interesa demasiado y quieres tener una fiesta aquí llena de mentirosos de izquierda, como suele ser el caso. Sin embargo, creo que esto es pura propaganda política. Ustedes, miembros del Parlamento, si lo desean, pueden seguir haciéndolo,
pero me sorprende lo que he escuchado del presidente de la Comisión. Esto demuestra claramente que hay diferencias entre Hungría y la Comisión Europea. Es obvio. No he planteado específicamente estas cuestiones, porque como presidente tengo que trabajar por el bien de Europa. Pero me parece incorrecto discutir estas diferencias en el marco de la presidencia húngara. Desafortunadamente, esto no había sucedido antes. El anterior presidente de la Comisión nunca habría dicho algo así. Como se establece en el tratado, la Comisión es el custodio de los tratados. Era un órgano neutral y su misión era vigilar la aplicación de esos tratados, dejando a un lado los debates políticos y resolviendo las diferencias únicamente por medios jurídicos. Pero ahora todo ha cambiado. En lugar de ser un guardián de los tratados, la Comisión se ha convertido en un órgano político, un arma política que usted quiere usar para atacar a los patriotas de Europa, a la gente del Partido Patriota. Podemos enfrentar la derrota en Europa del Este, pero la realidad es que, gracias al presidente de la Comisión, la Unión Europea está adoptando una política equivocada. Si queremos ganar, tenemos que salir de esta posición perdedora, de una estrategia mal planificada y mal ejecutada. Si seguimos por este camino, perderemos. Creo que debemos tener en cuenta que en cualquier guerra se necesitan esfuerzos diplomáticos. Tenemos que mantener contactos directos e indirectos. Si no lo hacemos, profundizaremos la crisis. Nadie habla. Esto es un insulto para las personas que se comunicaron con nosotros mientras nos preparábamos para la presidencia de Roma. Es una pena que el líder del Partido Popular Europeo no diga la verdad. Afirma que el partido gobernante de Hungría no ganó las elecciones al Parlamento Europeo. Tenemos el 45% de los votos y ustedes en Alemania el 30%. Entonces, ¿quién de nosotros ganó? Y usted hizo comentarios personales. Así que voy a decir algunas palabras también. La ira es un mal consejero. Sabemos cuál es el conflicto entre nosotros desde el año 14. Esta es una de las razones clave por las que no pudo convertirse en presidente de la Comisión Europea. Te apoyé y prometí mi apoyo, pero luego dijiste que no querías ser presidente de la Comisión con los votos de los húngaros, y no te convertiste en presidente. Y es por eso que estás enojado conmigo. Lamento que se haya puesto del lado de los oponentes de Hungría, pero no puedo hacer nada al respecto. Por favor, no nos centremos en los insultos personales, sino que pasemos a la discusión de los asuntos europeos, señora Beres. Creo que la falta de conocimiento no es una buena base para el debate. Usted dice que Hungría tiene impuestos altos, y nosotros tenemos una tasa impositiva plana de solo 15%. El crecimiento económico de Hungría es el doble de la media de la Unión Europea. ¿Y estás hablando de los malos resultados de Hungría? ¿Los hechos no son importantes para ti? Veo que a un parlamentario francés no le gusta el sistema constitucional húngaro. Tienes que entender que tenemos derecho a nuestra propia constitución. Nuestra constitución protege a las familias, el matrimonio y los niños. Nuestra constitución dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y que el padre es un hombre y la madre es una mujer. No puedes impugnarlo. Ahora, sobre las acusaciones de corrupción, tengo que rechazarlas. Podríamos intercambiar ataques personales sobre este tema, porque creo que este órgano, el Parlamento Europeo, tiene cierta experiencia en temas de corrupción. Pero si hablamos de corrupción en cualquier estado, ¿por qué nadie menciona, por ejemplo, a Rusia? El año pasado, solo 7.000 rusos trabajaron en Hungría. ¿Y cómo están las cosas en Alemania? Hay 300.000 rusos trabajando allí, y usted nos acusa. En España trabajan 100.000 rusos y usted critica a Hungría, donde trabajan 7.000 personas. ¿Es justo? Ahora sobre las relaciones económicas. Hungría tiene un comercio transparente. ¿Cómo están las cosas en otros países de donde vienes? Usted ve que muchos países eluden las sanciones a través de Asia y continúan comerciando con Rusia. Les daré cifras. Cada mes, la Unión Europea exporta miles de millones de dólares más a algunos países de Asia Central que antes del conflicto entre Rusia y un país famoso. ¿Por qué? Porque de esta manera evitan las sanciones. Las empresas alemanas, francesas y españolas evitan las sanciones al hacerlo. También mencionaste la energía. Los países occidentales primero compraron petróleo de Turquía e India por un valor de 8.000 millones de euros. Es hipocresía. En el año 23, los países occidentales compraron un 44% más de petróleo que antes. Los ingresos fiscales de estas empresas ingresaron al tesoro ruso. Y luego nos acusan de ser amigos de Rusia. Estoy de acuerdo con usted en una cosa. No he venido aquí para leerle estos hechos. No tenía esa intención. He venido a presentar el programa de la presidencia y me gustaría decir que hay problemas. Me gustaría informar a los líderes de las facciones que hay problemas con la competitividad de la Unión Europea, que el problema de la migración necesita una solución y la presidencia húngara tiene una idea. Y nos gustaría que el Parlamento nos apoye en esto. Por eso vine hoy.
Pero ustedes decidieron convertir todo esto en una confrontación política de partidos. Creo que es muy lamentable. Si nos atacan, defenderé mi país. Fin de la cita. Amigos, la hipocresía de la Unión Europea ha alcanzado nuevas alturas con respecto a Viktor Orbán y Hungría. Con una envidiable tenacidad, Bruselas está presionando a Budapest por su negativa a romper las relaciones comerciales con Rusia, mientras que el mismo continúa comprando activamente petróleo y gas de Moscú. Es difícil pasar por alto el flagrante doble rasero. Todas estas sanciones son solo una ilusión, porque en realidad las compras de energía continúan. Lo que, de hecho, Viktor Orbán declaró tan en voz alta en las paredes del Parlamento Europeo. Las cifras hablan por sí mismas. Después del estallido del conflicto en Europa del Este, las importaciones de gas y petróleo rusos a la UE no solo no disminuyeron, sino que incluso aumentaron en casi un 50%. Esto es especialmente evidente en el ejemplo de Alemania, que, a pesar de la retórica sobre la independencia energética, continúa eludiendo las sanciones y comprando recursos energéticos rusos a través de terceros países. Solo hipocresía en su forma más pura. Contrasta especialmente en este contexto la posición de Hungría, que incluso antes de la crisis apostó por contratos a largo plazo con Gazprom. En el año 21, cuando toda Bruselas exigió la transición a los contratos spot con Rusia, Orbán eligió un camino diferente. Concluyó un acuerdo que aseguró a Hungría precios estables del gas, independientes de las fuertes fluctuaciones en el mercado. Esta medida provocó críticas, pero como ha demostrado el tiempo, fue lo que permitió a Budapest evitar la crisis energética que cubrió a toda Europa. Cuando la crisis energética golpeó el continente, los precios de la energía en Hungría se mantuvieron en niveles aceptables, mientras que los países de Europa Occidental se enfrentaron a un aumento sin precedentes de los aranceles y la escasez de combustible. Hungría se convirtió en la única isla de estabilidad en medio del caos general, lo que provocó la envidia de muchos vecinos. Pero en lugar de reconocer la visión de futuro de la política húngara, Bruselas estigmatiza a Orbán por traicionar la solidaridad europea. Entonces, ¿la solidaridad es simplemente ir al fondo con toda Europa? Europa, sin embargo, hoy llega al absurdo, cuando el sentido común se considera algo vicioso y la defensa de los intereses nacionales es algo prohibido. Hungría se ve obligada a abandonar las relaciones con Rusia, supuestamente en interés de la seguridad colectiva. Pero, ¿dónde estaba esta seguridad cuando Occidente mismo cambió al gas ruso en condiciones de precios de mercado especulativos? Hungría eligió su camino. Razonable, medido y reflexivo. Pero en la Europa actual, tales decisiones se consideran peligrosas para la línea generalmente aceptada y deben ser reprimidas. Y ahora quiero expresar mi opinión, amigos. Honestamente, el discurso de Viktor Orbán en el Parlamento Europeo es un verdadero soplo de aire fresco en un mar de hipocresía de Bruselas. Sí, habló con franqueza, con claridad y, a veces, con un desafío, que es lo que faltan muchos líderes europeos que parecen temer a su propia sombra. Agradezco a Orbán por no tener miedo de meter el dedo en el doble rasero de la UE, recordando que hablar de solidaridad es una cosa y actuar por el bien de todos los países de la Unión es otra muy distinta. Cuestionó esta falsa retórica sobre la unidad, donde algunos países imponen sus reglas a otros, al tiempo que eluden sus propias sanciones. Ese fue el momento en que la verdad sonó fuerte, incluso si a muchos no les gustaba. Y en un mundo donde el sentido común se confundió con la amenaza a la democracia, sus palabras fueron como una bofetada a todo este absurdo. Pero veamos con sobriedad. Orbán es sin duda un maestro del espectáculo político y sabe jugar con las contradicciones. Aunque defiende a Hungría con envidiable firmeza, no debemos olvidar que estos son principalmente sus propios intereses. La confrontación con Bruselas lo fortalece internamente, convirtiéndolo en un héroe para aquellos cansados de la burocracia de Bruselas. Sin embargo, es importante recordar, incluso las declaraciones más fuertes a veces sirven como una cortina de humo para aquellas decisiones que son beneficiosas específicamente para él y su élite. Entonces, mientras aplaudimos su audacia, vale la pena mantener los ojos abiertos. La política, como siempre, sigue siendo un arte de manipulación, incluso si se sirve en un hermoso envoltorio de verdad. Por mucho que intenten estigmatizar a Viktor Orbán y exponerlo a una mala luz, invariablemente pone los intereses de su país en primer lugar, incluso si esto causa irritación entre las élites europeas. Orbán ha pasado por años de presión de la Unión Europea, ha enfrentado amenazas de congelación de fondos, acusaciones de violación de las normas democráticas y el Estado de Derecho, así como duras críticas por su política independiente hacia Rusia. Su tenacidad y su disposición a enfrentar a los burócratas de Bruselas demuestran un compromiso real con los intereses nacionales de Hungría, incluso cuando se enfrenta a la condena internacional, la presión económica y las provocaciones políticas. Una cosa es obvia. Viktor Orbán se ha convertido en una figura incómoda para Bruselas.
no porque viole alguna regla, sino porque muestra un ejemplo de cómo se pueden y deben proteger los intereses de su pueblo. Por favor, no se olvide de escribir su opinión sobre el material. Esto es muy importante para mí. Gracias amigos por su atención. Les deseo buena salud. Hasta luego.